con el tema que hace unos días atrás eh, me tocó dar, ¿verdad? Se trata sobre la sanidad y liberación de la sanidad y liberación del rechazo, ¿verdad? El otro día hablé del rechazo, ahora es sanidad y liberación del rechazo. Dice que el rechazo es una de las reacciones más comunes y más dañinas para nuestro corazón que experimentamos los seres humanos. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guarda tu corazón porque él mana la vida, ¿verdad? De él mana la vida. Hebreos 12, 15 dice también, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿verdad? Entonces, con todo esto, dice el primer versículo que vimos, que sobre toda cosa, que nosotros guardemos nuestro corazón, ¿verdad? Que de ahí mana la vida. Pero también el otro versículo dice que tenemos mira bien, no sea que alguno deje, que no eso no nos dañe y que brote una raíz de amargura en nosotros, ¿verdad? Y con el rechazo brota eso, ¿verdad? Raíces de amargura. Es uno de los motivadores, dice, más fuerte de la vida, ¿verdad? O el tiempo es el motivo más fuerte, es esto, ¿verdad? Que brote una raíz de amargura es por el rechazo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener nosotros un corazón sano para que no haya ese egocentrismo, ya, egocentrismo en nosotros, ¿verdad? Gálatas 1, 10 dice, pues buscad ahora el favor de los, pues buscó ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trata, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿verdad? Dice que si nosotros agradamos a los hombres, no seremos siervos de Jesucristo. Dice que nos convertimos en esclavos del Señor cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ¿verdad? Nos convertimos en esclavos del Señor. Pero si nosotros servimos a los hombres, somos esclavos de los hombres, ¿verdad? No es Jesucristo. También dice, nos dirigimos y vivimos bajo la presión de ocasionalmente permanente de inseguridad, ¿verdad? Siempre vamos a pasar en eso, en inseguridades, porque eh, tenemos ese rechazo en nosotros. Pregunta hay aquí, ¿cómo surge el rechazo? Una pregunta que nos podemos hacer cada uno de nosotros. ¿Cómo surge el rechazo? ¿Verdad? Y hay 3 puntos. Número 1, cuando hacemos algo que no nos gusta. Eso se llama autorrechazo, ¿verdad? Cuando hacemos algo que a nosotros no nos gusta. Autorrechazo. Segundo punto, cuando otra persona hace algo que no nos gusta a nosotros. Eso se llama rechazo a otros, ¿verdad? Es cuando sentimos ese rechazo de la otra persona, no me gustó lo que me hizo, ¿verdad? Y tercer punto, cuando hacemos algo que no nos gusta, que no les gusta a otra persona, rechazo contra nosotros. Y ya es cuando viene el rechazo contra nosotros, que nosotros hacemos algo que a la otra persona no le gustó, ¿verdad? Son los 3 puntos. El rechazo surge en el momento mismo de la caída, del pecado, ¿verdad? En Adán y Eva, por lo mismo se transmite en todos nosotros, porque viene como generacional, ¿verdad?
porque es como un pecado, ¿verdad? Entonces, por la caída de Adán y Eva, entonces ahí ellos fueron las primeras personas que sintieron rechazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se vieron desnudos, ¿verdad? Entonces, se rechazaron en verse desnudos, nunca se habían visto desnudos, ¿verdad? Entonces, al verse desnudos, sintieron ese rechazo, como un repudio, ¿verdad? De verse su desnudez. Entonces, ¿qué hicieron? Se cubrieron con hojas, ¿verdad? Higuera, y también tuvieron temor a que Dios los rechazara, ¿verdad? Aunque Dios les hiciera algo. Dice que se escondieron porque tuvieron miedo, ¿verdad? Se escondieron. Y una de las cosas que hace el rechazo es que trae temor, ¿verdad? Entonces uno tiene miedo a las cosas. Otra cosa, Adán se justificó, ¿verdad? Y le dijo a Dios, la mujer que me diste, eso está en Génesis 7, 7, ¿verdad? La mujer que me dice, quiere decir que Adán como que quiso rechazar a Eva en ese momento, o rechazó a Eva y dice, la mujer, Dios, lo que tú hiciste lo hiciste mal, ¿verdad? La mujer que me diste. Y rechazó, un rechazo entre ellos y yo rechazo a Dios. Adán en ese momento rechazó a Dios por lo que había hecho, ¿verdad? Por la esposa que le había dado. Vamos a ir a Proverbios. Proverbios 16, 16, 25. Dice, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. El resumen de todo esto dice que al hombre, en su propia opinión, hay caminos que le parecen derechos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ese camino es de muerte, ¿verdad? Entonces, muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Pero ese camino nos está llevando a la muerte. Y el rechazo es uno de esos, ¿verdad? Aquellos que se sienten rechazados, por lo general tienden a, perdón, tienden a apartarse de aquellos que los han hecho sentirse rechazados. Es como común, ¿verdad? De nosotros cuando tenemos ese rechazo, ¿verdad? Si alguien nos rechaza, nos alejamos de esa persona para no sentirnos rechazados. Rechazar a los que los hacen rechazar, a los que nos han rechazado también. Dice que establece como un vínculo o hace algo ahí porque él no quiere ser herido nuevamente. Entonces, le pone como un alto a la otra persona porque no quiere también perdonar, hay resentimiento y hay un montón sin fin de cosas en el corazón de nosotros cuando somos rechazados, ¿verdad? Dice que también pretendemos evitar el rechazo al mordarnos, al mon, ya no puede, al mordarnos a nuestra propia voluntad, ¿verdad? O nos amoldamos a la voluntad del otro, ¿verdad? Para encajar en la sociedad, muchas veces. Entonces, si yo me moldo a la voluntad del otro, no voy a ser rechazado, ¿verdad? Voy a como encajar con la otra persona.
Pero eso lo que puede dar lugar es a una relación de manipulación, ¿verdad? Y control y abuso. Eso es lo que pasa, porque la otra persona dice, ¡ja! ¿Verdad? Se está, se está moldando a mí. Entonces, eh, lo manipula, lo controla y abuso. Y mucho, esto pasa también como en las parejas, ¿verdad? Que el esposo es manipulador y la esposa es codependiente del hombre, ¿verdad? Dependiente, es dependiente del hombre. Entonces, eh, el esposo controla todo y hasta abusa de las cosas, maltrato verbal y hasta físicamente, ¿verdad? Porque la persona no tiene voluntad, la otra persona no tiene voluntad, sino está bajo la voluntad del marido, ¿verdad? O el esposo. Ahora vamos a tipos de rechazo. Dice que vimos al principio el autorrechazo, ¿verdad? Que era uno de los puntos, el autorrechazo. Y eso es cuando nosotros nos incluimos a sí mismos de muchas relaciones positivas, ¿verdad? Y hasta con Dios, porque tenemos ciertas actitudes. Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no me usa, Dios no me puede usar porque yo soy, no sé, X cosa. Ponemos un montón de cosas porque pensamos que Dios también nos va a rechazar a como nos han rechazado. Y acciones y decisiones, ¿verdad? Y hacemos acciones y tomamos decisiones erradas, ¿verdad? El otro punto, rechazo social. Situaciones en las que una persona es incluida en forma deliberada, ¿verdad? O no, de una relación o interacción social. Por, por esto, por no estar de acuerdo con las otras personas, o por ciertas actitudes, o ciertas acciones o decisiones que nosotros tomamos, no somos incluidos en un grupo. Bueno, no son incluidos en un grupo, a veces somos rechazados porque la gente dice, no, eso solo habla de Dios. Eso es un pandereta, es un aleluya. Entonces, también tenemos ese rechazo, ¿verdad? Como cristianos, ¿verdad? La sociedad muchas veces no nos acepta por, por nuestra creencia, ¿verdad? Ese matazancudos, ¿verdad? Aquí, porque aplaudimos, ¿verdad? Como si estuviéramos matando zancudos. Entonces, nos, nos dicen un montón de cosas y somos excluidos de los grupos. O apañacocos, dicen por acá, ¿verdad? Punto 3. Puede ser activo mediante el acoso o la ridiculización, ¿verdad? Son cosas que pasan, ¿verdad? Nos hacen quedar como en ridículo. Otro punto, las personas rechazadas perciben el rechazo de manera objetiva, objetiva, ¿verdad? Puede ser un hecho o no puede ser un hecho, pero las personas creen que son rechazados, ¿verdad? Tal vez no lo están haciendo, pero ya él dice, "Ay, yo soy rechazado, ¿verdad?" Aunque no lo hayan rechazado, ¿verdad? Ya objetivamente ya lo toma así, ¿verdad? Otro punto, es inevitable el rechazo. Dice que
es inevitable que nosotros seamos rechazados, ¿verdad? Es de X o razón, en algún momento vamos a ser rechazados. Vivimos en un mundo de pecado y de egoísmo y donde las personas, por lo menos algunos, medidas hacen que las personas se sientan mal, ¿verdad? Hay personas que lo hacen sentir a uno mal y aún a usted medio conociéndolas, ¿verdad? Eh, y lo sienten, lo hacen a uno sentirse así, de un solo como rechazado. Entonces, podemos convertirnos en un problema serio cuando, vea, cuando nosotros somos rechazados, podemos convertirnos en un problema en la sociedad también, ¿verdad? Dice, es prolongado o consistente, ¿verdad? Cuando nos prolongamos las cosas o hacemos cons consistentemente lo mismo, ¿verdad? Rechazamos a otros o, o porque yo me siento rechazado, eh, no me incluyo en las cosas, ¿verdad? Cuando las relaciones es importante, en una relación es importante que las dos personas tengan esa comunicación, ¿verdad? Porque si uno es un poco abusivo, va a hacer que la otra persona se sienta rechazada, ¿verdad? Y hay otro punto. Hay personas que son muy sensibles, ¿verdad? Entonces, cualquier expresión de otra persona, me rechazó, ¿verdad? Y tenemos que tener ese cuidado, porque tal vez la otra persona no lo está haciendo con ese motivo, ¿verdad? Pero como somos tan sensibles, me hizo una mala cara, me rechazó, eh, no me saludó, ¿verdad? No me dijo amén, o no me dijo Dios le bendiga. Entonces, son puntos donde puede ser un problema. Dice, consecuencias del rechazo. Es que las personas van a experimentar enfocarse en sí mismo, ¿verdad? Puede ser uno. Se enfocan en sí mismo, es el punto uno, o en sus sentimientos, ¿verdad? Es muy sentido. En juzgarse continuamente, ¿verdad? Que es un problema, ¿verdad? De las personas rechazadas. Se juzgan continuamente, ¿verdad? Carecen de la comunicación con otros. Son incapaces de expresar sus sentimientos. Se aíslan emocionalmente, ¿verdad? Tienen temor a que las otras personas lo rechacen. Entonces por eso se aíslan. Siente que la vida no vale la pena, son depresivos, ¿verdad? Pasan siempre deprimidos o se deprimen fácilmente también. Son indisciplinados, irresponsables, ¿verdad? Muchas veces las personas rechazadas o lo contrario, ¿verdad? Son perfeccionistas, ¿verdad? Muchas veces quiere que todo les salga perfecto, ¿verdad? Y que los demás acepten lo que ellos hacen. Por eso ellos quieren hacerlo todo perfectamente para que las otras personas vean que sí vale la pena lo que ellos hacen, ¿verdad? Se llenan de preocupación, ¿verdad? Hay mucha preocupación en las personas rechazadas. Por todos los medios tratan de agradar a otros, responden
solo si consideran que la otra persona le va a agradar lo que ellos van a decir en el momento, ¿verdad? Sienten que cada conversación se refieren a ellos, ¿verdad? Entonces, si hay algo que no les gustó, ya se sintieron rechazados. Hay soledad, falta de identidad, son agresivos, ¿verdad? Muchas veces, inseguros, viven para satisfacer a los demás. ¿Cómo se desarrolla el ciclo del rechazo? Las personas piensan, las personas piensan o sienten que el rechazo o no ser amados por otras personas, ¿verdad? Entonces las personas, es un ciclo, ¿verdad? De rechazo, entonces las personas piensan que las otras personas no los aman. Las personas piensan que sienten que el rechazo va a ser continuamente, ¿verdad? O es un ciclo, ¿verdad? Y dice que las personas rechazadas reaccionan rechazándose a sí mismos y así rechazan a las otras personas. Dice, las personas rechazadas siempre van a buscar su aprobación para no ser más rechazados. Y aquí hay un punto muy interesante. Dice, y reaccionan, vea, reaccionan en rechazar hacia Dios. Digamos, las personas rechazadas tienen una reacción de rechazo hacia Dios, casi siempre, por todo lo que han vivido. Entonces, todo lo que ellos han vivido, entonces, como que el culpan a Dios, ¿verdad? Por todo lo que ellos han pasado en su vida. Y ven a Dios como un tirano, no ven a Dios como un padre, ¿verdad? Ven a Dios como un padre malo. Siempre están enojados con Dios por lo que han pasado. Pero si Dios es mi papá, ¿por qué me dejó pasar por esto, verdad? Discuten de las cosas de Dios, por lo que Dios les ha dejado vivir. Reclaman, vea lo que hace el rechazo, ¿verdad? Reclaman a Dios por las situaciones, circunstancias y experiencias que han vivido. Siempre están inconformes y quejándose constantemente de lo que le ha tocado vivir. Ah, si hoy, ¿por qué el pastor no se conectó? ¿Por qué hoy el pastor no está? ¿Verdad? Una persona rechazada decir, no, hoy no me conecto porque el pastor no está. Pues, ¿verdad? Puede ser un punto, ¿verdad? O no me conecto porque los hermanos de Chile están conectados hoy, ¿verdad? O no me conecto porque los hermanos de Chile no se conectaron hoy, pero aquí están hoy, ¿verdad? Puede ser una de esas, ¿verdad? Y hay un problema, no son capaces de confiar en Dios, ¿verdad? Como resultado de ellos, de algunas otras cosas por el estilo, se privan a sí mismo. La persona rechazada se priva a sí mismo de muchas cosas, de compartir en la familia, ¿verdad? De compartir con conocidos, porque ellos siempre están a la defensiva, porque no quieren ser más rechazados.
Dice, superando el rechazo. Aun cuando no lo queramos, en algunos momentos las situaciones y circunstancias vamos a sentir o pensar que somos rechazados. Es inevitable, ¿verdad? Pero tenemos que superar eso, ¿verdad? Porque el mundo no es color de rosa. Tarde o temprano, alguien te va a hacer una mala cara, no te va a saludar, pero eso no es motivo para que nosotros nos sintamos como una cucaracha prendada con la puerta, ¿verdad? Re mal. Lo que se puede evitar es que eso nos dañe a nuestro corazón. Y vamos a ir a Proverbios, capítulo 4, verso 23. Y dice, sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Imagínense, si nosotros vamos por el mundo o por la vida eh, dejándonos que todo nos dañe, ¿verdad? Vamos a vivir una vida amargada en nuestro corazón. ¿Qué va a hacer? Va a ser dañado, ¿verdad? Pero aquí dice, sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si queremos tener una vida eh, feliz, tenemos que guardar nuestro corazón. No permitir es a esos pensamientos o sentimientos que nos controlen, ¿verdad? No permitir que esos pensamientos de rechazo controlen nuestra vida, ¿verdad? Decidir y pensar y creer lo que Dios dice de nosotros, ¿verdad? Que Él nos ama, que Él nos bendice, que Él nos escogió, ¿verdad? Que Él nos adoptó, que Él nos aceptó, nos redimió y nos perdonó. Decidir amarnos y amar a las personas que nos rodean, ¿verdad? Arrepentirnos y confesar que hemos estado haciendo las cosas mal. Pedir perdón a aquellos que perdón, pedir perdón a aquellos que hayamos ofendido de esa forma. Digamos, si nosotros hemos rechazado a otra persona, ir a pedirle perdón, ¿verdad? Hacer morir nuestro orgullo, ¿verdad? Hacer que nuestro orgullo muera, porque muchas veces eh, cuando nosotros somos rechazados, somos orgullosos, porque no queremos dar el codo a torcer de ir a pedir perdón, ¿verdad? Pedir al Espíritu Santo que transforme nuestro corazón y nos enseñe a ser humildes. Para ir terminando. El rechazo nos sucede a todos. Aún Cristo fue rechazado. Y eso está en Juan 1:11. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Quiere decir que fue rechazado. Pero Jesús no se echó a morir por eso, ¿verdad? Él vino a cumplir su plan. El rechazo puede ser real o suposición, ¿verdad? Sutil o directo. Haz hacia nosotros mismos, hacia otros de otra manera y hasta hacia Dios, ¿verdad?
El rechazo es un ciclo o un círculo que si la persona sigue en lo mismo, nunca va a tener control de eso. Más bien el rechazo lo va a controlar a él. Las personas que creen que son rechazados no aman o no se dejan amar y toman decisiones que refuerzan ese punto de vista. Y creo que aquí hay un punto que hace mucho tiempo atrás lo habíamos hablado y el pastor lo había tocado. Las personas que son rechazadas, usted va a darle un abrazo y, y se quedan así como y no levantan las manos y todo, ¿verdad? No expresan amor porque piensan que van a ser rechazados. Y esas decisiones crean un estilo de vida que atrae más rechazo sobre las personas. Y la única forma de salir de ese ciclo de rechazo es escogiendo creer lo que somos en Cristo Jesús. Es la única forma que nosotros elijamos y tomemos la decisión de escoger y creer que Jesús es el único que nos puede ayudar. Y dejando que Él gobierne nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y que la palabra de Dios sea nuestro guía con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Y que no haya esa culpa en nosotros y que no haya esos pensamientos y sentimientos de culpa y responsabilidad responsables de otros pensamientos en nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros saquemos todos esos malos pensamientos de nosotros. Para superar el rechazo que recibimos, necesitamos estar centrados en lo que, centrados, centrados en los pensamientos hacia los demás, sino pensando en lo que Dios dice de nosotros. Porque si nosotros pensamos, aquí se me hizo como un trabalengua, ¿verdad? Si nosotros, a ver si me explico, si nosotros seguimos pensando en lo mismo, ¿verdad? Seguimos pensando en lo mismo, no vamos a salir de ese ciclo, ¿verdad? Pero si nosotros queremos superar esto, tenemos que meditar en la palabra, ¿verdad? Y creer lo que la palabra dice. Hay una película muy buena de una niña que dice, yo sé quién soy en Cristo Jesús, ¿verdad? Ella llega como una clase y le dice, soy amada, soy escogida, ¿verdad? Y eso está creo que en Efesios, ¿verdad? Ella le cae estos Efesios al hombre ahí, ¿verdad? Y si nosotros no creemos que Dios nos ama y que nosotros somos amados por Dios, siempre vamos a sentirnos mal, ¿verdad? Y no vamos a salir de ese ciclo de rechazo. Tenemos que tomar esa decisión de sentirnos amados por Dios, aceptados por Dios y que Él nos escogió y que Él nos perdonó. Y para todo esto, hermanos, tenemos que pedirle perdón a Dios primeramente, porque cuando nosotros hemos sentido rechazo, hemos rechazado a Dios muchas veces. Entonces nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios, negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque Jesús dijo, ¿verdad?
y Juan lo dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y la palabra dice que si queremos llegar a la estatura del varón perfecto, tenemos que menguar nosotros, ¿verdad? Para que Jesucristo crezca en nosotros. Pedirle al Espíritu Santo que nos transforme, ¿verdad? Y aquí es el punto más importante, creo, de acá, que el Espíritu Santo transforme nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida, para que nosotros nos aceptemos tal como Dios nos hizo, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a ser transformados por el Espíritu Santo. Porque si nosotros nos paramos y no dejamos, el Espíritu Santo no va a poder trabajar, ¿verdad? Pero en el momento que nosotros le damos la rienda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros y va a transformar nuestra vida y va a sanar todas esas heridas de rechazo que tenemos, ¿verdad? Y vamos a ser personas humildes, ¿verdad? Y al ser humildes, el Espíritu Santo va a trabajar, ¿verdad? Y se va a acercar a nosotros. Porque dice la palabra, al altivo, Dios lo mira de lejos, ¿verdad? Pero el humilde, Dios se va a acercar a nosotros. Y eso es la palabra que tenía para el día de hoy. Que Dios me los bendiga